para escribir un libro de mis memorias y posiblemente un libro de los anécdotas y las experiencias para dejarlas como un legado a la juventud. Y quiero que ustedes me ayuden porque confieso, hablar para mí es fácil con la ayuda de Dios, pero escribir me ha sido muy difícil. Quiero que ustedes me ayuden a orar por eso. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que aquí está el libro. Le agradezco a Tommy Figueroa, de presidente de la Junta de Cadena del Milagro, que me regaló esto que yo le regalé hace años. Es un hardcover. Puede conseguirlo a través de Amazon o su librería favorita y lo pide. La batalla final, por Jorge Eransky, un libro sobre guerra espiritual. Esta noche, más adelante, voy a leer una porción y luego voy a hablar sobre la guerra espiritual que estamos sometidos todavía. Un poquito, para darle un apetito de esto, porque es bueno sentarse y leerlo. Primero, tengo que pedir la oración por mi pastor fundador, Reinaldo Pérez, de la Iglesia del Calvario, aquí en Puerto Rico, que se encuentra enfermo y está, hasta este momento está estable. Y si Dios le quiere alargar la vida, se la alargará. Y si no, pues, como a todos nosotros, tenemos un día específico y nos vamos con el Señor. Oramos para que este hombre, que ha sido una bendición, Dios le alargue la vida. Y que si le toca el tiempo de irse, Dios prepare la familia. Igual que nos prepara a todos, porque dice que está establecido a los seres humanos, los hombres y mujeres. Romanos Hebreos 9:27 dice bien claro que está establecido que los hombres y mujeres mueran una vez y después se enfrenten a Dios al juicio. Así que, ¿qué es el hombre para que tenga de él memoria? O el hombre que le visita. ¿Qué dice el apóstol Santiago, hermano del Señor? Dice, ¿qué es vuestra vida sino con un vapor de humo que sube y se desvanece? Hoy es y mañana no es. La vida es una constante lucha. Es una constante batalla. Por eso dice, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. ¿Qué quiere decir? ¿Que no somos salvos ahora? No. La interpretación correcta de la aplicación gramatical en el original es que el que permaneciera hasta el fin, ese retendrá su salvación. Porque hay muchos que empiezan y se cansan, ¿no? El que perseverara, el que se mantuviera fiel a Cristo hasta el fin, ese retendrá la salvación. No los que empiezan gritando y acabando con todo y mucha gloria y mucha... No, es el que perseverara hasta el fin de su vida, retendrá el galardón de la vida eterna. No es que, no es como algunos piensan entonces, no, nosotros somos salvos. Si confesaras con tu boca al Señor Jesús y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Oílo bien, serás salvo. Y dice en 1 Juan capítulo 1, verso 9, dice, si confesamos nuestros pecados a Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. En Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Venid a mí los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En el libro de Epístola primera de Juan dice bien claro, en esto mostró Dios su amor para con nosotros, que aún nosotros, siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice bien claro, todo el que quisiera vivir piamente padecerá persecución. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, aún nuestra fe. Así que tranquilo, sigamos la buena batalla, sigamos fieles a Dios, no nos rindamos, continuemos hacia adelante, perseverando, luchando y sobre todo
lo que dice Pablo en capítulo 12 de Hebreo, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gracias a todos los que nos han escrito, gracias a todos los que nos envían su colaboración y los que continúen orando por nosotros. Puede, si usted desea escribirnos, ya dentro de unos días sale la próxima carta mensual. Para recibir esa carta no tiene que ofrendar, no tiene que dar nada. Usted, claro, agradecemos su ofrenda, su colaboración, poca o mucha, nos ayuda. Ya gracias a Dios hemos saldado la deuda de Clamor. Ahora estamos recaudando, esperando la colaboración para mantener el ministerio y luego reconstruir el ministerio y llevar a cabo todos los propósitos y misiones que tenemos. Para eso contamos primero con su oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Y segundo, a todo el que siente poco o mucho colaborar, pues lo hace de esta forma, enviando un cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico 00958. O hasta que arreglemos la confusión que hubo con el asunto de ATH Móvil. Después podemos restablecer también PayPal. Pero por ATH Móvil usted busca la sección de negocios, busca Clamor a Dios y después / Clamor a Dios y hace su colaboración. Dios le recompensará. La Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas y en muchos días te volverá a ti multiplicado. Pero no es obligatorio. Para escribirnos, para pedir la carta mensual, para pedir la oración, no es obligatorio acompañarlo de una ofrenda. La oración y la intercesión y la sanidad y los milagros y la salvación, todos son gratis. Cuando Moisés Dios mandó a Moisés a levantar la ofrenda para el tabernáculo, al santuario, le dijo, levantarás entre mi pueblo ofrenda voluntaria y de corazón. Tiene que ser voluntario, si no, no lo haga. Debe salir de aquí del corazón. Pero la salvación no se compra, los milagros no se compran, las bendiciones no se compran. Todo es gratis por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Dicho esto, quiero comenzar pidiendo la oración. Yo sé que al final oraré por todos, pero he estado en comunicación con Nueva York, con New Jersey. Desde que yo comencé en el ministerio, entablé una gran amistad con el pastor, o entonces evangelista, y después pastor, Milton Donato, ministro de las Asambleas de Dios, por yo creo que muchos más años que yo. Yo llevo ya como ministro, como predicador, yo cumplo este año 58 por ahí, 58 años o 59 por ahí. Milton yo creo que tenía más que yo. Yo lo conocí cuando yo estaba comenzando como un joven soltero el evangelismo, cuando existía una asociación que se llamaba la Panamericana, que estaba Raimundo Jiménez, Eugenio Jiménez, David García, y un número grande, éramos como 16 o 15. Y ahí yo conocí a Milton Donato. La amistad nos unió por muchos años a Digna, su esposa y su familia. Luego en Nueva York él es hijo de Milton Donato, un misionero a Cuba, que dio su vida en Cuba y después regresó y estableció obra pastoral de la Asamblea de Dios, creo que fue en Brooklyn. Y Milton siguió los pasos de su padre y fue pastor de muchas iglesias. En cuanto a Clamor, fue el primer presidente de Clamor y coordinador del Día de Clamor a Dios en Nueva York, que todavía eso está en la historia. Fue mi consejero, mi amigo por muchos años, y su familia, y compartimos muchos años. Luego también fue capellán y en Nueva York, para ser capellán en Brooklyn, de uno de los hospitales más grandes,
pues hay que tener preparación y hay que tener llamado. Fue capellán, fue presidente de la Junta de Radio Visión Cristiana por muchos años. Yo creo que el mejor presidente que han tenido, de los mejores, y un ministro digno, de buen testimonio por muchísimos años de la Asamblea de Dios. Pero como todos, vamos envejeciendo. Y esta noche que estoy hablando está en estado crítico, en su hogar, junto a su familia, a quienes yo desde aquí, yo sé que me están oyendo, les pido que se unan, que se abracen, que en este momento que yo sé que Digna también hay que orar por su esposa, ella también no está bien de salud, está recuperando, inclúyala en su oración, pero en este momento que allá en Elizabeth, New Jersey, según la última información que acabo de recibir, Milton está en estado de gravedad. No se sabe si pase esta noche y llegue mañana. Claro, nuestra vida está escondida en Cristo. Y si es voluntad de Dios que Él viva y dure un poco más de tiempo, durará. Si no es, si llegó el tiempo, porque bastante está sufriendo. Tengo, según informes que tengo, lleva semanas entró en una etapa que no quería comer y finalmente pues está prácticamente en un estado de inconsciencia en este momento. No sé si ha recuperado, pero está en un estado crítico. Está entre la vida y la muerte. Mi amigo Milton Donato y mi compañero y miembro, y para mí, miembro vitalicio del Ministerio de Clamor, que ha sido de bendición a millones en el mundo. Y yo le pido a su familia que fortalezcan a Digna, que sé que también está pasando un momento recuperando de una gravedad, y que sus dos hijas y hijos, si están a su lado esta noche, se abracen, se amen, y ahí al lado del cuerpo de su padre, si ha llegado la hora de permanecer en este mundo, oremos que Dios le extienda la vida, que Dios haga un milagro. Pero si esta es las últimas horas que le quedan a este insigne patriarca, hombre de Dios, que Dios lo lleve a descansar, a recibir su corona, a recibir su recompensa. Y le pido a la familia, que sé que me están viendo ahora mismo, que se reúnen y oren, se abracen, se amen, se unifiquen en un espíritu de amor y que toda otra cosa que pueda haber en la familia se eche a un lado y que en este momento simple piensen que tienen la oportunidad de ver si ya está en la voluntad de un milagro, de extenderle la vida, o si no, despedirlo hasta la presencia del Señor, donde ya no habrá llanto, ni dolor, ni sufrimiento. Shima la vasaya. Por eso yo digo, hermano, que los homenajes que se hacen en vida. Qué triste y lamentable, hermano, que tantos, porque la gente piensa en los nombres que se conocen, pero en el cielo habrán grandes sorpresas. Hombres y mujeres que nadie conoció sus nombres. Eran intercesores o eran guerreros espirituales o eran pastores como aquel que yo conocí cuando fui a San Francisco Gotera, y me recuerdo que Jorge Ginestre estaba con nosotros y estaba el pastor de Dios Pentecostal con nosotros allí en San Miguel, El Salvador. La guerra estaba en todo su apogeo, y llegamos allí con cientos y cientos de miles de dólares que ustedes nos dieron para ayudar al pueblo salvadoreño en medio de aquella guerra. Las guerras traen destrucción y hambre y muerte y dolor y sufrimiento.
la guerrilla había volado el único hotel decente que quedaba, y lo único que quedaba era un motel. El convoy de ayuda humanitaria venía por tierra y llegó. Yo llevé a Jorge y a Pepo, a José Álvarez, Pepe Álvarez, José Álvarez, que estaba era el camarógrafo, eran los dos que andaban conmigo. Yo alquilé, y también andaba conmigo el vicepresidente de la Asamblea de Indio Maya, panameño, y otros, y eran 5, el único que no estaba era el presidente de la Asamblea de Dios, pero 4 miembros del Ejecutivo: Jeremías Bolaño, que hoy es presidente o superintendente en El Salvador; estaba Luis Panameño, estaba también en esa experiencia cuando yo alquilé 3 aviones pequeños, mientras el convoy iba por tierra, y tú veías abajo que estaban peleando las guerrillas y el ejército. En plena guerra, este pueblo de Puerto Rico, y eso está firmado, me dio cientos y cientos de miles de dólares en ayuda humanitaria, especialmente arroz y comida y medicinas y dinero, y lo llevamos al frente de guerra. Llegamos a San Miguel. Yo llegué en 3 avionetas, como dije. El que era presidente del seminario, decano, que era Jeremías Bolaño, que hoy Jeremías es el superintendente general; Luis Panameño, que era secretario o algo, no recuerdo; Amaya, el indio Amaya, que era vicepresidente, y Francisco, que era vocal. El presidente no vino, pero estos 4 directivos de la Asamblea de Dios, junto con Jorge Gineste, que acompañaba, y José Pepo Álvarez, José Álvarez, que me acompañaba como camarógrafo, nos dividimos en 3 avionetas. Nosotros volamos por encima de la batalla que estaban a tiro limpio abajo. Nuestro convoy, que venía por tierra con todos esos cientos de miles de ayuda humanitaria, se podía ver y volábamos a más de 1000 pies de altura para evitar que nos bajaran los aviones a tiro. Plena guerra de El Salvador, 1983, después de la gran campaña. Eso fue prácticamente un par de años después, porque la campaña terminó el 30 de noviembre, y esto fue luego del 1980, 3 años después llegamos con esta ayuda. Pero uno ve la lucha espiritual, y me recuerdo, y porque estamos hablando de este tema esta noche, de la vida y el pasar a la eternidad, de morir, pues nos hospedamos en lo único que quedaba, un motel. Yo alquilé 10 habitaciones para los camioneros, los ayudantes de los camioneros, todo, tomamos prácticamente, y había un piano, me acuerdo que Jorge Gineste empezó a tocar, y nos fuimos todos alrededor del piano esa noche a cantar Cuando allá se pasa lista, y un número de himnos que tenían que ver con la muerte, porque al otro día salimos para San Francisco Gotera, que era el frente de guerra, con la ayuda humanitaria, y algunos, yo sinceramente estaba acostumbrado a eso, que sí sentía algo, pero muchos de los que estaban, José, Pepo, que está viéndome, estaba muerto el miedo, él nunca había experimentado eso, y algunos estaban bien nerviosos, y nos fuimos a cantarle al Señor: cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. When they call the road up yonder, when they call the road up yonder, when they call the road up yonder, to my name I surely answer yes indeed. Y nos pasamos cantando hasta pasado las 10, las 11 de la noche. Y al día siguiente, para yo darle valor a los demás, el convoy de camiones venía detrás. Yo iba en una Toyota Pickup que estaba manchada con la sangre y el boquete de uno que había muerto allí en una de estas excursiones. Y yo me fui con 3 personas atrás y 3 adelante para exponiéndome, para darle valor a los que están. Porque Pablo dice,
cuando habla de sus cadenas, dice, espero que las cadenas y las prisiones que estoy sufriendo por causa del Evangelio les sirvan para darles de neudo, darle valor a todos los demás. Y en momentos difíciles, en momentos cuando enfrentamos amenazas, cuando enfrentamos peligros, en momentos cuando el enemigo nos está atacando, el enemigo cuando nos enfrentamos a la enfermedad, a la pérdida, cuando nos enfrentamos a la pérdida de un familiar o a la misma muerte, porque allí nos estamos enfrentando todos a la muerte. La guerra en El Salvador, que duró varios años, tomó más de 80,000 muertos. Hoy damos gracias a Dios por la vida de Bukele y su presidente, y que Dios lo ilumine, que ha logrado estabilizar el país. Y hay que seguir orando. Yo anhelo volver un día de nuevo. Y estuve ya este año allá en Carasucia, por allá en Aguachapán, cerca del Mar Pacífico, y se convirtieron cientos y cientos, y fueron asistencias de 20,000 personas. Allí el llano frente al mar. El alcalde de la ciudad puso la luz, dio las sillas, y un hermanito, Carlos Pineira, que me está escuchando allá arriba en Denver, Colorado, Dios lo bendiga, y Dios bendiga a Grisel, la hermana Grisel y Carlos, que nos están escuchando en Phoenix, Arizona. Ellos están en Arizona, la verdad que lo bien. Y Carlos, pues un camionero, pagó todo. Pagó la televisión, y tuvimos que suspenderlo porque la campaña se espera para el principio de la pandemia, y tuvimos que suspenderla, y luego se suspendió y se aguantó, y este año la llevamos a cabo esa campaña, y todo ese dinero, televisión, radio, anuncios, los pasajes míos, el pasaje mío, aún el del nieto que no pudo ir, la publicidad, la escenografía. Lo único que hizo el pastor local fue armar la tarima, más nada. Y déjame decirle, y toda la ofrenda que se recogió se dejó allí. Pero este hermano, Carlos Pineira, oren por él y su familia, están en Denver, Colorado. Pagó todo. Todo. Y dígame, hermano, me pagó el pasaje hasta en primera clase. Todo el dinero que se recogió allí se dejó allí. Yo traje $40 de allí. Un pastor que vino de Santa Rosa de Lima me regaló 20, y una hermanita me regaló 20. Y me quedé en una casa preciosa que era de ellos cuando ellos van, de un rancho, de un piso. Y ahí estaba solito, el único cuarto que tenía aire era el mío. Y vimos la gloria de Dios en esa campaña. Y aún después de todo, le agradezco que Carlos después, al saber que nosotros, todo el dinero se quedó allí, me mandó una ofrendita, y se la agradezco, Carlos, pero pagaste todo. Dios tiene que responder a hombres como este que tienen visión, porque hermano, uno no sabe cuándo uno se va. La venida de Cristo está cerca, y si las señales de la venida de Cristo ya se cumplieron, y no hay señal específica para que la iglesia sea arrebatada, y las señales para la venida de Cristo a establecer su reino milenario y como resplandor de su venida, como dice Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, destruir al anticristo y al falso profeta, y echarlo al lago de fuego, y establecer el reino de 1000 años sobre la tierra. Si todas esas señales, y no hay señales para el rapto, para el arrebatamiento. El arrebatamiento puede ser esta noche, puede ser esta misma hora. Nos vamos con Cristo a través del túnel de la muerte, donde la luz nos espera en todo el camino, o nos vamos quizás esta noche o mañana o pasado, porque ni la hora ni el día sabemos. Las profecías que hay en todos los profetas, en Daniel y en Isaías y en Zacarías, en Ezequiel y en todos los profetas, lo que hay en Apocalipsis, lo que hay en Daniel, lo que hay en las epístolas de Pablo, todos dirigen a la venida visible de Cristo. Pero el arrebatamiento del cual habla en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, amados hermanos, no hay señal. Todo, si las señales de la venida de Cristo ya se cumplieron,
y no hay una señal específica determinada para señalar el día del arrebatamiento que habla primera de Tesalonicenses 4:18, que dice que con voz y aclamación de voz de arcángel, escúchelo bien claro, dice la palabra que entonces Cristo vendrá, porque los tesalonicenses estaban muertos de miedo, porque ellos decían, pero oye, se está muriendo la gente. Y ellos no entendían, ellos tenían una confusión. Ellos no entendían esto del arrebatamiento, ellos entendían de la venida de Cristo. Y ellos empezaron a ver que cosas empezaron a morir los cristianos, y Cristo no venía. Y entonces en primera de Tesalonicenses, Pablo les tiene que hablar y revelar esto, capítulo 4, verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoráis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Jesús, Dios con Jesús, a los que mueren, a los que duermen en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Quiere decir, nosotros que estamos vivos, esperando que Cristo venga, óigame bien, nosotros que habremos quedado hasta la venida del Señor, esperando que venga la venida, que las profecías ya están cumplidas para que Él venga visiblemente, no precederemos a los que han muerto, aquí se duermen, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 3 al 8. Y luego, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, entonces sigue, ahí le está confortando acerca de los muertos. Pero como los tesalonicenses no ven la venida de Cristo, no ven el arrebatamiento, no ven el que Él venga a buscarlos, a redimirlos, entonces Él le distingue en 1 Tesalonicenses 4, 3 a 18, le habla del arrebatamiento de los cristianos que estén esperando la venida de Cristo, como nosotros que estamos esperando la venida de Cristo, y luego juntamente los que han muerto desde ahora, desde aquel momento, hasta el tiempo de Caín, de Adán y Eva, todos los que murieron arrepentidos, mirando hacia el sacrificio del Calvario, mirando a la expiación que se iba, sí, porque dice en Génesis 3:15, que así dice que de la mujer saldrá el que le herirá en la cabeza a la serpiente en la cabeza. En otras palabras, estamos desde ese momento esperando al Redentor, al que tomaría, dice que la paga del pecado es muerte, más la dádiva de vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, alguien tenía que morir por nuestros pecados, porque Dios es justo. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de vida eterna. Entonces, todos los que pusieron su fe, y entonces ahí viene el judaísmo. Todavía antes de esto no. El judaísmo empieza después de la ley de Moisés. Hasta entonces no existía judaísmo. No existía nada de eso. Pero por fe Job, por fe los patriarcas, los que vivieron, Abraham y sus hijos y todos los que, a Job, por fe esperaban que se cumpliera el primero Génesis 3:15, donde vendría un Redentor. Y el capítulo 53 de Isaías, el herido fue por nuestro pecado, el herido fue por nuestro pecado, molido por nuestras rebeliones. Y aquella palabra que dice, ¿a quién iré? ¿A quién enviaré? Y Jesús dice, envíame a mí, aquí yo estoy. Y tiene que cumplirse entonces todos esos rituales, todos esos simbolismos de Levítico,
de Deuteronomio, del Antiguo Testamento, señalaban totalmente al Cristo, al Cordero que quita el pecado. Todos esos sacrificios significaban que iba a venir uno perfecto, inmolar, uno que no tenía tacha ni mancha, que era Cristo, iba a morir en lugar de nosotros. Y ahí se cumple el sacrificio cuando lo que dice Pablo: esté lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me ha crucificado a mí y yo al mundo. Y entonces toda esa gente esperando, toda esa gente, Daniel, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Habacuc, Micaías, todos esperando, hasta Juan el Bautista esperando. Y entonces que Cristo apareciera, y un día nació Jesús, creció y después subió al Calvario, extendió sus brazos y derramó su sangre. Y por eso ahora, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él creyere no se perdiera, mas tuviera la vida eterna. Somos redimidos. Ya no tenemos que hacer sacrificios, ya no tenemos que hacer rituales. Ya, si queremos recordar y celebrar una fiesta, pues por celebrarla, pero ya no tenemos que celebrar la Pascua, no tenemos que matar un cordero, no tenemos que hacer unos rituales, todo aquello que hacían los judíos. Ya Cristo cumplió todo. Nosotros ahora somos libres por la sangre del cordero. El nombre, puede ser que algunos pues hoy en día dicen: pues yo le llamo Yeshua. Bueno, eso es porque en el hebreo no hay J. Pues si los judíos que le llaman Yeshua, yo le llamo Jesús. Los ingleses llaman Jesús, le llaman Jesus. Y en cada idioma se menciona por el nombre de Jesús, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. ¡Qué maravilloso! ¡Qué experiencia! Que a pesar de los sufrimientos, a pesar de las luchas, ya no tenemos que estar haciendo, no tenemos que estar esclavizados a un día, porque no tenemos que estar esclavizados a un sábado, porque estamos en el descanso del sábado eterno. Y el que quiera guardar el día que le dé la gana, que lo dedique a Dios. Pero la realidad es que ya Dios nos libró de la esclavitud de la ley, de los rituales, de los sacrificios, de los rituales, de los amuletos, de la dependencia de lo que el hombre dependía y esperaba. Ahora no, ahora nosotros somos libres. Dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que ya nosotros, los cristianos de todas las naciones, en cada idioma se nombra el nombre de Jesús. Los judíos le llaman Yeshua, nosotros le llamamos Jesús. Es lo mismo, Jesus. Y en francés y en el idioma que sea, gracias por hombres que fueron a Burma, que fueron a la India, que fueron a África y tradujeron al idioma de ellos la Biblia, los White Christ Translators, y tradujeron la Biblia a los idiomas de ellos, especialmente el Nuevo Testamento, porque el Viejo Testamento es una sombra de lo que iba a venir. Para nosotros el Nuevo Testamento es el legado de la enseñanza del misterio de la salvación redimida y el mapa de alianza. El Antiguo Testamento es para aprender de la historia, para entender que eso que se profetizó se cumplió. Y aquí entonces el Nuevo Testamento es el testamento que nos da la enseñanza clara. Ya no tenemos que guiarnos por los rituales levíticos ni los rituales de la ley. La ley moral ahora está escrita en el corazón nuestro y el Espíritu Santo nos lleva de gracia en gracia, de gloria en gloria. Estamos claramente en esto y tenemos la Biblia. Los judíos tradicionales que no creen en Cristo todavía lo único que usan es el Torá. Nosotros, si usamos el Torá, lo usamos para estudiarlo, analizarlo, pero nosotros tenemos la revelación final, el Nuevo Testamento, y ellos todavía están en aquello. Nosotros ya fuimos libres de todo eso. Llevamos la palabra del Señor en nuestro corazón. Entonces, lo que yo le quiero señalar es que entonces Pablo tiene que explicarle, porque tienen esta confusión.
Entonces, en el segundo capítulo de segunda de Tesalonicenses dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, ni como si fuera nuestra, ni en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, en aquel momento ellos estaban tan llenos de gozo que ellos no entendían esto de la venida de Cristo. Ellos creían que era ya. Entonces, mire, para que le está hablando a los tesalonicenses, ya les he hablado en la primera carta sobre el destino de los muertos y el arrebatamiento de la iglesia. En la segunda carta están todos, pero mire, pero si va a venir, que cuándo va a venir. Pero en aquel entonces, casi 3000 años atrás, él le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Hay un montón de gente por ahí predicando disparates. Hay gente mezclando la religión yaruba con el cristianismo, el judaísmo con el cristianismo. Nosotros no somos judíos, nosotros somos cristianos. Y los judíos que se convierten en judíos cristianos, que aceptan ahora la enseñanza de lo que Dios tuvo que enseñarle a Pedro cuando le dijo, tú estás todavía viviendo en la ley. Y le mostró aquel cuerno donde salían cerdos y todo. Y digo, no, ya esto no es cuestión de bebida ni comida. Esto es cuestión del sacrificio que ya Cristo hizo. Ya Él cumplió la ley. Murió y resucitó. Y vuelve, ascendió y vuelve otra vez. Entonces, la situación de los tesalonicenses era que ellos lo esperaban entonces. Entonces, aquí dice, si fuera ni por carta, no os conturbéis por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Ahora, en aquel momento no estaba cerca. Pero mire la señal, una de las señales que Él pone de la venida de Cristo, no del rapto. El rapto es inminentemente que puede pasar en cualquier momento una vez que esté cerca la venida de Cristo. Y toda la profecía, ninguna señala el advenimiento del rapto, sino esta palabra que lo que revela que va a haber un arrebatamiento, pero no le ponen unas señales proféticas. Pero las señales proféticas son de la venida visible de Cristo, cuando Él vendrá con nosotros después de 7 años de gran tribulación aquí en la tierra, y descenderá con sus santos millares y destruirá al anticristo. Ahora, mire lo que Él dice. Le está diciendo a aquella gente que están tan entusiasmadas, que están esperando la venida del Señor en ese momento, dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levantará contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ahí está una señal. Dice, Cristo no aparecerá y pisará la tierra, el monte de los olivos, y destruirá al anticristo y establecerá el reino milenial hasta que no venga la apostasía. Esa es una señal, aparte de las señales de Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, le dice, no vendrá hasta que no aparezca. Dos cosas. Él no aparecerá visiblemente. No dice que el rapto va a suceder, y aquí lo va a revelar, va a suceder antes de todo esto. Entonces dice que se levanta el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se levanta contra todo lo que se llama Dios y objeto, tanto que se sienta en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Y qué dice Pablo en primera de Timoteo 4:1? En aquellos tiempos, en los tiempos postreros, muchos apostatarán de la fe, escuchando doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Así que primera de Timoteo 4:1 señala la gran apostasía. Esa gran apostasía como señal de la venida de Cristo ya está aquí. Tenemos
un concilio evangélico en Puerto Rico, hablando de un diálogo denominacional, de inclusividad. Tenemos denominaciones históricas que están divididas por la mitad. No las voy a mencionar por nombre, porque ustedes las conocen. La mitad dice, no me someto a la apostasía, y la otra mitad se ha hecho apóstata. Denominaciones, y lo voy a decir, no lo voy a decir, pero voy a decir, presbiterianos divididos entre apóstatas y fieles, discípulos de Cristo divididos entre fieles y apóstatas, luteranos, de los cuales yo pertenecí y fui bautizado en la Santísima Trinidad, dividido entre los que entre apóstatas y los que son fieles, metodistas, bautistas, presbiterianos, y aún uno que otro grupo porque esto es increíble, iglesias pentecostales han caído en apostasía. Esto es una cuestión. Ya la apostasía está aquí. Y si la apostasía está aquí, entonces el Cristo está, la venida visible de Cristo está a las puertas. Y si la venida de Cristo visible está a las puertas, entonces el arrebatamiento de la iglesia está, no se sabe. Yo creo que ya Cristo salió de allá con sus santos millares, está en las nubes. Ya está ahí, no sé en qué cielo, ya salió del tercer cielo, ya está cerca. Ya está, esto puede pasar en cualquier momento, en cualquier hora. Y la profecía de su venida, aún le podría ampliar lo que dice Pedro, que en los posteros días muchos burladores se levantarán diciendo, pero oye, ese G. Ávila, ese Jorge Rasky, esos predicadores que tanto han hablado de la venida de Cristo y no viene. Burladores andando según sus concupiscencias. Y eso lo dice Pedro y lo dice bien claro. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, en cuanto despierto con exhortación, oye bien claro, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento. Capítulo 3, verso 1 en adelante de 2 de Pedro, y dice, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Verso 3, este es muy importante. Sabiendo primero esto, que en los posteros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida, de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua, por el cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados para la misma palabra, guardadas para luego del día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Verso 9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que ella serán quemadas. Entonces, les dicen, van a haber burladores. Otra profecía más, de que la venida visible de Cristo ya no hay que cumplir nada. Ya 24 de Mateo, rumores de guerras y terremotos y pestilencias y plagas y nación contra nación y reino contra reino, y todo esto, y señales en los cielos. Y los hombres, Lucas 21, los hombres se secarán por el temor de la expectación de las cosas que sobrevendrán. Ahora tenemos la televisión mundial, que las noticias las vivimos claramente como van pasando. Todo esto refleja el día que Cristo vendrá, después que ya se haya llevado la iglesia, porque el arrebatamiento viene primero. Y después mire lo que dice aquí: no acordéis, volviendo al segundo capítulo 2 de segundo de Tesalonicenses, verso 5 en adelante, no os acordéis que cuando yo estaba con vosotros os decía esto, y ahora vosotros sabéis que lo detiene, hablando del anticristo, a fin de que el que a su debido tiempo se manifieste.
Verso 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, y hasta que él a su vez sea quitado de en medio, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios. Entonces, dice, ya les ha dicho, el rapto, el arrebatamiento viene primero, y el anticristo no puede aparecer hasta que no, y Cristo no puede venir hasta que no venga la apostasía, y el anticristo no se puede manifestar hasta que lo que le impide, que es la iglesia, tú y yo que estamos aquí, y por lo tanto, mientras la iglesia está aquí, el anticristo está ahí, se está manifestando la nueva orden mundial en el mundo entero, en Estados Unidos, en Canadá, en Biden, en Francia con Marcoy, aquí en Puerto Rico, todo en el mundo entero se está manifestando la plataforma, la construcción para el gobierno del anticristo, pero no lo puede hacer, porque según la escritura, óigame bien, él no puede aparecer ni tomar ese hombre político que ya el Papa está preparando el camino como posible o alegado, o quién sabe él o otro, el falso profeta, y se construya el gobierno con una sola moneda, un solo gobierno político, una economía y una religión. Todo eso está en progreso, pero lo que lo impide eres tú y yo, la iglesia, lo que el Espíritu Santo mora en nosotros, y dice aquí que hasta que no se ha quitado lo que impide y eres tú y yo, el anticristo está ahí, está moviendo sus fichas, está tratando de tomar control en el mundo, ya tiene control en Canadá, está tomando control en la Unión Europea, está tomando control en Estados Unidos, aquí en Puerto Rico, en el mundo entero, pero lo que lo detiene eres tú y yo, la iglesia en el mundo en el cual mora el Espíritu de gracia, y hasta que no suene la trompeta y hasta que no sea arrebatada, que ya eso está al punto de pasar, no se sabe un día, un mes, un año, 10 años, nadie lo sabe. Hay que vivir todos los días como si hoy fuera a sonar la trompeta. Hay que empezar a revivir, pastores, este mensaje, porque el tiempo Dios me lo mostró ahí, ya una tarde en la cama, clama voz y cuello, que vengo pronto, pronto vengo a buscar mi pueblo, que no se duerman, que se despierten, estén dispuestos a pagar el precio a la persecución, aún con su vida, que no vendan el mensaje, que no sean apóstatas. Y entonces, cuando nos vamos, viene el anticristo y se presenta como el resuelve de toda la política, y se forma un gobierno mundial. Y por los primeros 3 años habrá juicio en la tierra, pero no tan fuerte como los 3 años y medio. Engañará al mundo, engañará a los judíos. Y por eso esta vacuna es un ensayo, pero esta vacuna no es la señal de la bestia. Porque en la señal de la bestia, si tú no te la pones, quiere decir que tú no adoras al gobierno del anticristo, a la bestia, al anticristo, al hombre de pecado, al hijo de perdición, y te matan. Y esos son la multitud que vemos en Apocalipsis, que se quedarán aquí porque no quisieron estar preparados, descarriados, apartados, que se reconciliarán durante la gran tribulación y serán muertos, porque ahora te prohíben montar en un avión, ahora te hacen esto, pero esta no es la vacuna. Esta no es la señal del 666, esta es un ensayo, y el mundo el diablo se ha aprovechado de una cosa que no es la solución, porque con toda vacuna, si no tienes la fortaleza de Dios y no te cuidas, te vas a morir. Es una ayuda, y todo el que pueda se pueda vacunar, pero no se le puede permitir a ningún gobierno que lo haga obligatoriamente. Hay que respetar al que no se lo quiere poner, eso hay que respetarlo. Ahora quieren vacunar a nuestros hijos a la cañona. No es mala la vacuna, es una bendición, pero no es la resolución. Te puedes morir, ¿y qué? Y la hipocresía de estos políticos del mundo, especialmente el de Biden y este de aquí, Pierluisi, que lo que están buscando es poder y dinero, y la farmacéutica, porque la realidad es que ninguna de estas vacunas te da un 100%, te mejora la posibilidad de no morir, te ayuda, y no es malo ponérsela, pero ¿qué de los que no se la pueden poner? Y cuando no había vacuna, ¿cómo es posible
que estén votando empleados, policías, empleados de gobierno, e impidiendo que los niños vayan a la escuela si no se vacunan, castigando al pueblo. ¿Y qué pasaba cuando no había vacuna? Esos mismos empleados que están votando. Esto es un ensayo. Yo le aconsejo que si usted tiene las condiciones y físicamente usted y sus hijos se vacunen. Nosotros lo hemos hecho. Porque sabemos que esto no es la vacuna del anticristo. Pero le voy a decir algo. No acepto que ni Pierluisi, ni Biden, ni Marconi, ni quien sea, ningún gobierno tiene la autoridad a chantajearnos, a amenazarnos, a prohibirnos hasta poder vivir, a poder trabajar. Porque lo que están detrás es el dinero que hay detrás de esa vacuna. Sí, la vacuna es un remedio, pero no mientan y no le digan que porque con todo y vacuna, si usted no se cuida, con todo y vacuna, si usted no tiene una confianza en Dios, se muere y se enferma. Lo único es que como todas las vacunas, hacen un bien. Y este es el ensayo. Yo me opongo a la dictadura de Pierluisi, a la dictadura de Biden, a la dictadura del presidente de Filipinas. Me opongo a la dictadura de todos los gobiernos. Esto hay que convencerlo. Y si usted tiene pruebas y convence al pueblo de buena fe, entonces el pueblo se vacuna. Y hágalo. No lo haga por locura. Y si le quiere obligar a tomarse una prueba, páguela al gobierno. No tire a los empleados que fueron fieles en medio de la pandemia, a los policías. Y CNN tiene ya su juicio, y todas estas cadenas de noticias no están publicando las miles de policías y hombres y enfermeros y personas, trabajadores que están protestando en las calles de California y de Nueva York porque los han echado a la calle. Y el hombre Dios lo hizo libre. Y si usted no se quiere vacunar, las consecuencias, buenas o malas, son suyas. Pero el gobierno no tiene derecho a hacerlo. Yo le aconsejo que todo el que pueda, porque yo sí creo que esta vacuna no es del diablo. Y yo lo hice voluntariamente. Pero si me lo obligan, si me hubieran amenazado, no lo hubiera hecho. Ustedes son unos hipócritas, unos fariseos, unos corruptos políticos que están buscando esclavizar al pueblo. Y si dan de cuenta, están preparando el camino para el anticristo. Pero la iglesia está aquí. Y mientras la iglesia esté aquí, el diablo no podrá manifestar al anticristo. A los 3 años y medio, los judíos se darán cuenta que no es el Mesías, y luego serán perseguidos, y los juicios de Dios vendrán, y eso está cerca, porque si el rapto ya está, que no hay que esperar nada, no se sabe cuándo, y la venida de Cristo ya todas las profecías están cumplidas. Esos 7 años de gran tribulación terminarán con los juicios más terribles. Dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Esa serie de los zombies, de los Walking Dead, eso va a convertirse en una realidad. Gente que se va a querer morir y no van a poder morir. Se van a tirar de un edificio, van a caer en canto y no se van a morir. Porque Dios, por un tiempo, como castigo de los antagonistas, retirará el espíritu de muerte. Y luego a los 7 años Jesús descenderá sobre el monte de los olivos, y sus pies dividirán el monte de los olivos. Vendrán los santos millares de ángeles, y nosotros vendremos con Él. Y cuando nosotros vengamos con Él, entonces Él dice Zacarías, le mostraré a los pueblos de hebreos: estas son las señales que recibí en la casa de mi hermano. Los judíos se convertirán. Cristo bajará por el valle de Josafat, partido el monte de los olivos en dos. Entrará al templo, se sentará en el trono de David y declarará un gobierno mundial. Yo estoy esperando el gobierno mundial perfecto de Cristo. Me establecerá por 1000 años, y después de otro hablaremos. Por 1000 años gobernaremos el mundo. Yo soy candidato a la gloria de Dios. Yo soy candidato a esperar el gobierno sin corrupción. Se establecerá en Jerusalén, gústele o no le guste a nadie, el perfecto gobierno. Jesucristo gobernará con nosotros, y los hombres y mujeres de Dios de todo el tiempo serán glorificados, en cuerpo glorificado. Gobernaremos este mundo. Y al final de los 1000 años, luego vendrá lo que le hablaré en el día de mañana. Pero si te mueres hoy y mueres sin Cristo, para el infierno que va, para el lago de fuego que va, en la primera resurrección no te levantarás. Si estás descarriado, reconcíliate.
Si estás frío, caliéntate. Si estás apartado, vuelve. Si nunca te has convertido, olvídate de la religión, olvídate de la maldita política. Estos políticos seguirán de mal en peor. Mi esperanza está en aquel que ha de venir y no tardará. Él viene y viene pronto. Prepárate, iglesia. Pronuncien estas palabras. Pronuncien este mensaje, que pronto sonará la trompeta. No es asunto, no se sabe cuánto tiempo. I know he's coming. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, su iglesia levantará, gloriosa. Allí yo quiero estar para alabar su nombre. Cuando me diga, ven buen siervo, allí yo quiero estar para alabar su nombre. Cuando me diga, ven buen siervo. Pronto vendrá el Señor, su iglesia a levantar, gloriosa. La iglesia que compró a precio de sangre preciosa. Los ángeles vendrán, allí se reunirá su pueblo para aclamar a Él, para adorarle por la eternidad. Alabado sea el nombre del Señor. Santo, el Espíritu Santo se está moviendo. Que Dios le bendiga grandemente. Fortalece la familia Donato. Que se unan y se abracen. Se lloren juntos y se fortalezcan en tu victoria sobre un hombre que, si tú quieres extenderle la vida como a Lázaro, tú lo resucitarás, y si no, te lo llevarás y estará en tus brazos eternamente. Shalom. Gloria a Dios.